Hola, 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 ¿cómo estás? Hola María Marta, hola Hola. Norberto, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a esperar ahora que entren un poquito más. ¿Cómo anduvieron esas vacaciones? Las mías accidentadas. ¿Qué pasó? Uy, me caí y me quebré el hombro. Re lindo. ¿Y ya estás bien? Ponele. Pero te... Sí, me mandaron controles y kinesiología. Por supuesto que estuve 20 días inmovilizada, ¿no? ¿Enyesada? No, no, con cabestrillo. Ajá. Pero bueno, adiós el piano, los quehaceres de la casa. ¿Y ahora Pero bueno, ya está restablecida? ¿Ya pudiste volver a tocar y todo o no? No, todavía no arranqué. Me estaba haciendo kinesio, pero bueno, se me complica. Ahora tengo que ir a hacer el último control a ver qué me dice. Claro, Pero bueno, con los días así, muy frío, humedad, me duele. claro, muy doloroso, sí, lógico. Sí, la verdad sí. Hola Lourdes, Hola, profe. ¿cómo Hola, chicos, estás? ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. ¿Y tus vacaciones, Lourdes, cómo anduvieron? Bien, le digo la verdad, no abrí ni una carpeta, así que hay que empezar a full, a estudiar para todos Les los pasa a finales y los todos. Sí. parciales. Bueno, Norberto, a vos sí te vi, porque te vi en el seminario, así que Sí, sí, pero igual que Lourdes, ¿eh? No, no toqué nada. está bien, Así está que bien. bueno, volvemos a Las arrancar, tiene vacaciones son razón. vacaciones, está bien, las vacaciones son vacaciones, es lo que debe ser. Bueno, vamos a ver, y por lo que veo, algunos sí siguen de vacaciones, ¿eh? Porque por ahora entran trenos. ¿Qué pasó? Vamos a ver si hay dos más esperando, a ver, vamos a entrar. Adriana y Susana están. Bueno, ahí está Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Ahí entró Luciano también. Hola Luciano, Hola, profe, ¿qué tal? ¿todo bien? Bueno, bueno, esperaremos hasta ahí 5. ¿Qué tal Luciano, tus vacaciones bien? Sí, normal. Ah, bueno, a vos Adriana también te estuve viendo en el seminario. ¿Tuvieron bien las vacaciones? Sí, sí, hermoso el seminario, ¿eh? Qué lindo, qué interesante, me Bueno, encanta. me alegro, me Muy bueno, alegro. muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, ya somos 6. Recién estaba alguien más para entrar, pareció, y ahora no. Bueno, bueno, hoy vamos a empezar en esta segunda parte del año. Vamos a trabajar lo que tiene que ver con el reconocimiento de estilos históricos, ¿no? De la música occidental, de la música académica occidental. Eh, Hoy considerada académica.
muchas de esas músicas en su momento no eran consideradas demasiado académicas, al contrario, eran músicas populares, seculares, pero bueno, hoy son consideradas parte de la tradición occidental, ¿no es cierto? Del origen de todo lo que después fue la música que llamamos como clásica. Así que digamos, la cultura occidental normalmente se estudia a partir de la cultura griega, ¿sí? De la cultura griega del siglo de Pericles, ¿no? El siglo V a.C., pero desde lo musical normalmente se arranca desde la era cristiana, básicamente porque la música de la antigua Grecia se perdió. Solo quedan algunos muy pequeñitos fragmentos, lo que hace que en realidad no se puede estudiar mucho la música. Se conoce la teoría musical de Grecia de la antigüedad, pero no ha quedado la música de aquella época. En cambio, digamos, la música más antigua que se conoce, digamos, un corpus interesante de música, es la música cristiana, que justamente por ser patrimonio de la Iglesia, y la Iglesia ser una institución muy organizada, fue transmitiéndose aún en tiempos en los que la escritura musical todavía no estaba desarrollada. Porque digamos, los sacerdotes o los monjes iban transmitiendo de generación en generación las distintas melodías que se cantaban en la liturgia. Entonces podemos decir que la historia de la música occidental comienza sobre todo alrededor del siglo IV, porque es la época en la que Constantino, un emperador romano, se convierte al cristianismo. Hasta esa época, el culto cristiano estaba... Ahí está Luis. Hasta esa época el culto cristiano era un culto perseguido. En Roma era considerada una secta, digamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mira Lourdes, la Estamos guitarra. hablando del comienzo de la música occidental en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, como les decía, Sí. en el siglo IV, el emperador Constantino abraza la fe cristiana y a partir de ahí el cristianismo deja de ser una secta perseguida y pasa a ser en poco tiempo la religión oficial de Roma. A partir de ahí es que toda la liturgia cristiana empieza a transmitirse de manera libre y entonces se difunde, digamos, de una manera muy, casi les diría universal, porque es universal de lo que era el universo de ese momento, ¿no? O sea, se empezó, piensen que el Imperio Romano había conquistado prácticamente toda Europa, entonces la liturgia cristiana aparece en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, digamos, en todo lo que era el dominio del Imperio Romano. Ahora, en una primera época, hasta el siglo VI, la liturgia, es decir, los ritos de la iglesia, eran locales. Es decir, que si ustedes iban a un oficio religioso en España, era diferente que un oficio religioso en Italia, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Francia. Porque en cada lugar
vamos a ver ahora que hay como dos grandes ramas dentro de lo que es la liturgia de la iglesia, ¿no? Que sería el oficio religioso y la misa. El oficio religioso es lo que celebran los monjes, los sacerdotes, puertas adentro de la iglesia. Y la misa es lo que se celebra para los creyentes, para los seguidores, digamos, no los que hacen vida monástica. Entonces, o sea, para la gente. A su vez, en los distintos países, tanto el oficio religioso como la misa se decían en las lenguas autóctonas. O sea que si ustedes iban a Castilla la Vieja, iban a escuchar una misa en castellano antiguo. Si ustedes estaban en Milán, lo iban a escuchar en dialecto milanés, ¿sí? Y así todo. Hasta que en el siglo VI, a finales del siglo VI, sube al papado Gregorio VI, Gregorio Magno, así llamado, y él es el que unifica. Esto tiene que ver, piensen, en la Edad Media el poder político estaba todo muy fraccionado, algunos estados modernos ni siquiera existían, Italia no existía como tal, eran simplemente principados aislados, ¿no? Así que digamos que el poder de la iglesia, el poder unificador de la iglesia, fue muy importante en esa época, que de alguna manera era como lo que unificó, por ahí todavía no les dije que el Imperio Romano de Occidente había caído ya en el siglo VI, solamente quedaba el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, y entonces el papado fue muy importante como unificar todo eso que se estaba desmembrando por las invasiones de los bárbaros y toda esa cuestión. Así que Gregorio, ¿qué hizo? Impuso que en todo el imperio la misa se dictara en latín. Lo cual en un punto era bastante absurdo porque la gente no lo entendía. En los distintos lugares no todos entendían el latín. Pero la misa se dictaba en latín, se establecieron algunas pautas rígidas con respecto a la liturgia, en el sentido de que la misa tenía que tener ciertas partes que tenían que estar siempre, lo que se llamó el ordinario de la misa. El ordinario de la misa constaba básicamente de 5 partes. Señor, ten piedad de nosotros, que en latín se dice Kyrie eleison, el Gloria, el Credo, creo en Dios Todopoderoso, Sanctus et Benedictus, santo y bendito, y Agnus Dei, Cordero de Dios. Esas 5 partes tenían que estar en todas las misas, porque eran la parte ordinaria, o sea, la común, la que se hacía todos los días. Y después estaba la parte, el propio de la misa, que eran las partes que cambiaban según la festividad. Entonces una misa de Navidad no era lo mismo que una misa de Pascua, o que una misa de Corpus Christi, o que una misa de cualquier otra fecha, digamos, religiosa, ¿sí? O sea, la misa era una combinación de partes ordinarias y partes propias. Lo que haría que muchos compositores, ahora vamos a entrar en el tema de la música, muchos compositores componían las partes del ordinario de la misa, melodías para ser cantadas con los textos del ordinario. Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros, Gloria, Credo, Santo y bendito y Cordero de Dios. Porque de esa manera sabían que esas melodías se iban a poder cantar todos los días. Mientras que si componían melodías para las partes propias de la misa de Pascua, de Navidad, se podía cantar una por año, ¿sí? Bueno, otra cosa que hizo Gregorio Magno, en el siglo VI, fue suprimir muchas melodías que eran típicas de los distintos lugares. Y armó un Magnus Liber, un libro, donde quedaron anotadas solamente las melodías, en un lenguaje escrito antiguo, neumas,
después les explico lo que son, solo podían cantarse esas melodías. O sea, lo que hizo fue unificó la liturgia para todos los lugares. En todos los lugares la misa tenía que ser igual. Se tenían que cantar las mismas melodías, habladas en latín, la misa tenía que tener las mismas partes, etc. Hizo una gran compilación que luego sirvió, digamos, de material de estudio para los gregorianistas. Por eso se habla de canto gregoriano, por Gregorio. Pero el canto gregoriano no empezó con Gregorio. El canto gregoriano, el canto cristiano, mejor dicho, empezó desde la época de Cristo, ¿sí? Y por supuesto, no era otra cosa que el canto hebreo. Lo que se cantaba en las sinagogas era lo que cantaban los cristianos, ya que Jesús era hebreo. Y realiza toda su prédica, digamos, dentro de... Era como una especie de culto hebreo, pero ciertamente disidente, porque, como ustedes saben, Jesús era, de alguna manera, un revolucionario, que estaba muy en contra de ciertas costumbres muy anquilosadas de la sinagoga, del poder, digamos, de la iglesia judía. Pero no dejaba de ser... Un segundito que abro, que me tocaron el dedo. Adelante. Obvio, ¿cómo vas a poder pasar? ¿Bien? Ese duerme conmigo también. Ah, sí, ¿viste? Armando lo único que... Se intercambian los... Bueno. Disculpen, era mi sobrina. Bueno, les decía entonces, a partir de ahí arranca el canto cristiano, que va a recibir dos grandes influencias. Por un lado el canto hebreo, porque como les decía antes, el origen es el canto hebreo. Y por otro lado el canto griego, porque no se olviden ustedes que el Imperio Romano había anexado al imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Y había absorbido toda la cultura griega. Por eso hasta los dioses romanos no son otra cosa, los dioses romanos paganos, digamos, antes del cristianismo, no eran otra cosa que versiones ayornadas de los mismos dioses griegos, ¿sí? Qué sé yo, Dionisio después fue Baco, ¿no es cierto? Y así, por lo tanto, la música griega, también hoy olvidada, también influyó mucho sobre la música romana. Así que cuando la iglesia se libera, esas melodías en realidad tenían ese doble origen, venía como una mixtura de lo que había sido la música hebrea y de lo que había sido la música griega. Tanto la música hebrea como la música griega eran músicas melódicas, no armónicas. Cuando digo melódicas me refiero a que eran melodías sin acompañamiento armónico, ¿sí? No, ni Grecia ni el mundo hebreo habían desarrollado la armonía. Sí, en Grecia y en Roma también era común la interpretación instrumental. Había instrumentistas, en Grecia hasta había habido concursos de lirodas y de aulodas, tipos que tocaban el aulos, que era como una especie de oboe de 2 caños, o la lira. De hecho, ustedes saben que Nerón tocaba la lira también, o sea que instrumentistas había, pero no se utilizaban armónicamente. Es decir, cuando se tocaba una melodía, los instrumentos lo que hacían era tocar la misma melodía, duplicaban la melodía que se cantaba. En la iglesia, los instrumentos fueron prohibidos. Está esperando Brisa y Melissa. En la iglesia los instrumentos
fueron prohibidos porque remitían. Hola, Melissa y Brisa, ¿cómo están? Estamos hablando Hola, del buenas origen tardes. del canto cristiano. Les decía que se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. Que los instrumentos eran prohibidos porque remitían al mundo pagano. Entonces, todo lo que tenía que ver con relacionarse con las deidades previas, recuerden, por ejemplo, que Apolo tocaba la lira, ¿no es cierto? El famoso mito el mito de Orfeo, todas estas cuestiones siempre están ligadas a la música instrumental. Entonces, cualquiera que tocara un instrumento era como una referencia al paganismo. Así que la música cristiana tenía que ser cantada, porque el único instrumento considerado espiritualmente, no pasa nada, Brisa, ahí leo lo que estás poniendo. El único instrumento considerado lo suficientemente elevado para dirigir la palabra a Dios era la voz humana, ¿sí? Así que la música necesariamente tenía que ser cantada, y solo cantada. El primer personaje importante de la iglesia fue un obispo de Milán, San Ambrosio. En el año 397 fue obispo, y así que a fines del siglo IV y principios del siglo V aparece el primer canto, digamos, individualizado dentro de la iglesia, que se lo llama canto ambrosiano. Y luego, a fines del siglo VI, año 590 al año 604, Gregorio es papa, y ahí aparece, por eso se lo conoce ahora como canto gregoriano. Es todo canto cristiano, y no es muy fácil darse cuenta cuál es ambrosiano, cuál es gregoriano, cuál viene antes de Gregorio, cuál viene después. No importa, es todo canto monódico, es todo canto litúrgico, monódico, sin acompañamiento instrumental, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en la... Ustedes escucharon y analizaron un ejemplo que fue el Veni Redemptor Gentium. ¿Se acuerdan? Veni Redemptor Gentium. Bueno, ese ejemplo que habíamos estudiado es un himno. Es un himno cristiano. El himno tiene la característica de ser muy melódico, ¿sí? Y se contrapone al estilo de los salmos, que es muy hablado, muy recitado. Tal cual pasa en la ópera, que de acá viene. Vieron que en la ópera hay arias y recitativos. Las arias son los fragmentos más cantados, más melodiosos, y los recitativos son los fragmentos en que los personajes casi hablan. Bueno, estas dos actitudes de canto, más declamado, hablado, recitado, o del otro lado, el canto más melódico, esas dos actitudes ya existen en el canto cristiano, y son los himnos y los salmos. Por eso se habla de estilo himnódico cuando son melodías relativamente pregnantes, y se habla de estilo salmódico cuando es... ¿Vieron eso típico que aún hoy se escucha en las iglesias cuando el sacerdote canta algo o canta con una línea en una sola nota y luego desciende, hace una pequeña cadencia? Bueno, es del estilo salmódico. Va a haber músicas cristianas que van a tener como idas y venidas de estos dos estilos. El Veni Redemptor, ustedes se acuerdan, era himnódico, era una melodía
con estrofas de 4 versos, tal cual una canción actual, que repetía siempre la misma melodía, con distintas letras. Tal cual las canciones pop de hoy, ¿no? De ahí vienen, o sea, la estructura de canción estrófica es igual en un canto gregoriano que en un lied de Schubert, que en una canción de los Beatles, o que en una samba. Las mismas 4 melodías para los 4 versos, y luego las diversas estrofas se repite la misma melodía con distintas letras. ¿Mm? Después tenemos, como les decía, el estilo salmódico. Vamos a ver que va a haber 2 o 3 clasificaciones de canto cristiano en función de algunas variables. Acá estamos entrando en un tema más específico de la gente que estudia el canto cristiano, ¿no? Respecto de este estilo melódico, ¿sí? El canto himnódico tendría la tendencia a utilizar pequeños saltos y grados conjuntos, y el estilo salmódico tendría la tendencia a repetir mucho un único sonido, generalmente partir de una nota, elevarse hasta una nota de repercusión, luego repetir varias veces la nota de repercusión y luego descender de nuevo en la cadencia. ¿Mm? O sea que la característica típica del estilo salmódico es la nota repetida, mientras que la característica típica del estilo himnódico es el grado conjunto. ¿No? Bien. Otra cuestión que hace a la relación, a las distintas maneras del canto cristiano, tiene que ver con la relación entre nota y texto. O sea, nota y sílaba. Hay algunos cantos cristianos, Veni Redemptor Gentium, que cada nota tiene una sílaba. A eso se lo llama silábico. Hay otro estilo que es Kyrie eleison. ¿Vieron que dijo Kyrie? Después hizo una enorme cantidad de notas con la letra E y después termina eleison. ¿Sí? Eso de hacer una larga melodía con una sola vocal, eso es lo que se llama melisma. Así que ese es el estilo melismático. ¿Mm? Es lo opuesto del silábico. El silábico es una sílaba cada nota. Y el melismático es una larga melodía con una sola vocal. En el medio de ambos estilos está el estilo neumático. ¿Sí? ¿Por qué neumático? Ustedes dirán, ¿porque lo cantaban adentro de una goma de un auto? No, no era por eso. Era porque los neumas eran los signos que ellos utilizaban. Piensen que no existía el pentagrama. Ahí está Denise. No existía el pentagrama. Entonces, los neumas eran unos dibujitos, como ganchitos, de distintas formas, que de alguna manera representaban el formato del motivo. Por ejemplo, si yo hacía un ganchito, un dibujito que empezaba de abajo, subía un poquito para arriba y volvía a bajar, por ahí ese ganchito lo que significaba era una melodía que hacía ¿sí? Empiezo abajo, subo y luego vuelvo a bajar. Entonces, para ese motivo dibujaban ese ganchito. Para un motivo que venía de una nota de arriba, bajaba y volvía a subir, como una U, el dibujito. Entonces, ¿sí? Entonces ellos, ¿cómo se acordaban de la música? No había pentagrama. Tenían la letra, el texto, y arriba del texto ponían esos ganchitos, que se llamaban neumas. Entonces sabían que esta sílaba va con este motivito, y esta sílaba va con este motivito. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo sabían qué nota exacta? No, lo sabían por transmisión oral, porque uno se lo contaba al otro.
eso era como una ayuda a memoria. Era como para que en el texto tener esos dibujitos que ayudaban a recordar cómo era la melodía. ¿Mm? No era una notación precisa, no había notación rítmica tampoco. ¿Mm? Se acordaban las melodías de memoria porque los viejos monjes o sacerdotes les habían enseñado a los jóvenes. Pero para ayudarse tenían esos neumas. Como los neumas representaban motivos de 2, 3, 4 notas, entonces se llamó estilo neumático a un estilo donde cada sílaba se estiraba por 2 o 3 notas. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cuál era el otro? Tenemos un ejemplo que ahora lo vamos a escuchar. Por ejemplo, Dominus, Do, ¿sí? Ese Do son 4 notitas. Dominus, Di, Si, Atme. Ven que acá no es una sílaba por nota, pero tampoco es una larga melodía con una sola vocal, sino que por ahí cada sílaba tiene 2 o 3 notitas, ¿sí? A veces 1, a veces 3, a veces 2. O sea, cada sílaba corresponde a un neuma, un ganchito. Por lo tanto, se llama estilo neumático cuando para cada sílaba hay un pequeño motivo melódico. ¿Sí? Es un intermedio. No es ni tan cortado como el silábico, ni tan continuo como el melismático. Esa es la segunda manera de clasificar los cantos cristianos. ¿Sí? Así que tenemos, por un lado, más melódico o más recitado, hipnódico y salmódico. Por otro lado, una sílaba por nota, silábico, muchas notas con una sola sílaba o vocal, melismático, y en el medio, intermedio, neumático. Esa es otra manera de clasificar el canto cristiano. Y la tercera tiene que ver con la instrumentación. Cuando digo instrumentación, parece que me estoy contradiciendo porque hace un rato dije que no había instrumentos. Sí, claro, no hay instrumentos. La instrumentación con voces, ¿sí? Es decir, la relación entre las voces y la estructura, ¿sí? Y en este aspecto hay 3 maneras. Una es el canto directo. ¿Qué quiere decir canto directo? Quiere decir que si es un coro, canta todo el tiempo el coro. Si es un solista, canta todo el tiempo el solista. ¿Mm? Por eso se habla de canto directo. Y después está el responsorial, que como su palabra lo dice, viene de responso, respuesta, donde hay un solista y un coro. ¿Vieron que cuando ustedes van a misa, dice el Señor sea contigo, dice el sacerdote, y los fieles responden, y con tu espíritu? Bueno, si eso se hace cantando, es canto responsorial. ¿Mm? El sacerdote interroga, el público responde. ¿Mm? Un coro y un solista. Y luego está el canto antifonal. Antifonal viene de sonidos opuestos, antifonos, ¿sí? Un coro acá, un coro acá. Canta un coro, le responde el otro coro. Canta un coro, le responde el otro coro. Eso es canto antifonal. Esas son las 3 maneras de clasificar el canto cristiano, ¿sí? Los especialistas en el tema van a además distinguir si es canto ambrosiano del siglo IV, si es canto gregoriano del siglo VI. Para nosotros todo va a ser canto cristiano monódico,
y lo que vamos a hacer va a ser analizar un poco con las variables que ustedes ya conocen del primer cuatrimestre, ¿no? Analizar mediante esas variables distintos ejemplos para saber cuáles son las constantes, ¿sí? O sea, cuáles son las características que, más allá de estas clasificaciones que yo les di recién, que se mantienen en términos generales en lo que es el canto cristiano, ¿sí? Una ya se las dije, por ejemplo, que no hay instrumentos, ¿sí? Para decir una. Pero después tenemos que analizar cosas que tienen que ver con, bueno, ¿qué lenguaje usaba? ¿Qué lenguaje melódico usaba? ¿Qué lenguaje rítmico usaba? ¿Qué pasaba con las estructuras? ¿Sí? ¿Qué pasaba con la dinámica, con el movimiento? Con la textura, de alguna manera ya se lo imagina, porque si no había instrumentos y era puramente melódico, la textura evidentemente era monódica. ¿Sí? Entonces, ahora hay que escuchar expresamente la música, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase, y ustedes van a tratar de ir caracterizándola. Después vamos a trabajar con yo les voy a dar, por supuesto que ustedes tienen el libro de apreciación musical, donde todos los temas históricos que vayamos viendo están ahí también desarrollados, ¿sí? Para que repasen de ahí si quieren, más allá de los apuntes que tomen en la clase, los puede ayudar. Y además yo tengo preparado una planillita que es como una especie de síntesis donde van a tener, ahora después se las voy a mostrar, a ver si las voy a mostrar ahora, si las tengo acá. Un segundito. Esa planillita lo que tiene es un recorrido de todos los estilos que vamos a estar estudiando con las distintas variables que tenemos que analizar en cada estilo. Entonces les va a servir, ojo, eso es una apretadísima síntesis que les puede servir como referencia. Acá también van a tener un listado, ahora se las muestro. A ver. Ahí la vamos a compartir. Esperen. Compartir pantalla. Acá está. Ahí la tienen a la vista, ¿ven? Entonces, fíjense, a la izquierda tienen las épocas, los siglos. ¿Ven dónde estoy señalando? Luego dice el estilo, medieval temprano, polifonía temprana, ars antigua, etc. El género, canto llano, canción secular, danza secular, etc. Y luego, texto, sintaxis, textura, ritmo, métrica, melodía, armonía, dinámica, articulación, instrumentación. O sea, mínimamente cómo se manejaba, o mejor dicho, cuál es la característica predominante. Entonces, no sé, estoy estudiando música del siglo XIV. ¿Cómo solía ser la textura en el siglo XIV? X. En el siglo XV, ¿cómo? Y, X, ¿sí? Entonces ustedes con eso tienen en una sola planilla como un mapa de lo más habitual de cada época o de cada estilo en cada variable. Eso es un mapa, ¿sí? No es que está todo el conocimiento ahí, pero los va a ayudar, porque uno en una sola hoja puede ver, puede situarse cómo va evolucionando la textura, cómo va evolucionando el aspecto melódico, rítmico o lo que sea. Muy bien, cortamos ahora y enseguida en 5 nos volvemos a conectar o en menos y arrancamos con la música.